Capítulo 4, versículo 13, usted lo encuentra, por favor, voy a pedir que se ponga de pie. Son las 11:37, que saben que nada más 2:35, 40 minutos con mucho. Y vamos a rematar las tortas. ¿Cuántas quedaron, hermano? 10. Quedaron 10 tortas. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo encuentra, le pido por favor que se ponga de pie. Miren lo que dice la palabra de Dios. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 13 dice así: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todos juntos, por favor. Dice así: entre tanto que voy No. Primero vamos a estamos sumando. Primero vamos a encontrar la cita bíblica y después leemos, porque el hermano de Dios buscando vaya por Deuteronomio. No, es 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, que está atrás de 2 de Timoteo. ¿Sí? Ahora sí, si usted encontró Tesalonicenses, adelante que está 1 Timoteo. Dice la palabra de Dios así, todos juntos: entre tanto que voy, enseñanza. Muy bien. Vamos a orar para entrar a la enseñanza. Vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias por la bendición que nos da de poder compartir su palabra. Le pido que me use de una manera especial y hable en tus corazones. Que el Santo Espíritu de Dios nos incomode, que nos hable, Dios, y nos haga tomar decisiones, Señor, que nos van a beneficiar en nuestras vidas espirituales. Perdone todos nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Pueden tomar asiento. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, dice: entre tanto que voy. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía pendiente un encuentro con Timoteo, pero mientras que él llegaba, o mientras él iba a donde estaba Timoteo, le da 3 encargos en el versículo 13. En primer lugar le dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y si Dios nos permite, hermanos, aquí hay 3 mensajes y vamos a mirar uno por uno. Y el primer encargo, ¿verdad?, que Pablo le da a Timoteo y le dice: nada más la hermana se ocupa de la lectura, los demás nadie se ocupa de la lectura. Fíjense, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate. ¿Qué dice, hermanos? En la lectura. ¿En qué se tenía que ocupar el apóstol? Le digo a Timoteo:
Si yo preguntara, ¿en qué libro va leyendo de la Biblia? Usted va a decir, no, pastor, apenas voy en Éxodo. Es que no tengo tiempo, flojo, perezoso y holgazán. Porque si hay tiempo para todo, debe haber tiempo para la lectura. ¿Quiere interesar en español usándolo así? ¿Por qué ocuparse, hermanos, de la lectura, hermanos? ¿Qué tan importante, hermanos, es? ¿Sabe qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? De que se
ni se acuerdan de la Biblia, como dije. Si estando bien, no la leen, menos cuando vienen los problemas. Pablo le dice a Timoteo y le dijo: ¿sabes, hermanos? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ocuparnos de la lectura. Hermano, lo que dije, hermano, mire, tenemos tiempo para todo. Tiene tiempo para comer, tiene tiempo para bañarse, tiene tiempo para ir al baño, tiene tiempo para ir a la tienda, tiene tiempo para ir. En Durango dice guardar jacaleros. En Durango dice ser jacaleros. Cuando uno va a una casa, anda por aquí, anda por allá. Anda visitando, quién sabe qué. Tienes tiempo para todo, pero para la lectura no hay tiempo. No tengo tiempo, pastor. Ahí hay delicia. ¿Por qué? Porque delicia encontró el salmista. Por eso decía, hermano, ocúpate de la lectura, hermanos. Ya te dije, si no tienes Biblia, dime. Te voy a llevar ahí por el Nazareno, ¿cómo se llama eso? En el versículo 23 dice la palabra del Señor, dice: mas tu siervo meditaba en tus. ¿Se dan cuenta que el salmista no meditaba en el problema que estaba viviendo? Él estaba meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué meditaba en la palabra de Dios? Porque él se ocupaba de la lectura de la palabra. Si usted no se ocupa de la lectura, usted no va a meditar en la palabra. Usted va a meditar pero por eso Pablo me dice: ocúpate de la lectura, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ocuparnos de la lectura, hermanos. Lea la Biblia. Y esta es una buena razón por qué ocuparse de la lectura. Encontraremos encanto, algo agradable, aunque medio mundo esté en contra nuestra. ¿Sabe qué? También podemos meditar en la palabra y no en el problema. Pero para ello, ocúpese, dedique tiempo a la lectura. ¿Y sabe qué? Y usted va a deleitarse en ella. Así como hay quienes, hermanos, mire, encuentran deleite. Ayúdame, por favor, porque aquí no puse puros puntitos. Aquí yo sé que yo voy a poner. Mire, él encontraba deleite en la lectura. Pero hay personas, cristianos, que encuentran deleite. Ayúdenme, hermanos, ¿qué pasó? ¿En qué, hermanos? ¿Deleite en qué? En el celular, sí. Hay personas que se deleitan y se ponen más mensos. Miren, yo el tiempo siempre ahí está un muchacho ahí en la esquina. Y le pitamos, y ¿sabe qué? Y ni siquiera nos peleó. Y no estaba bien tendido ahí. Y después se puso al caso porque no lo conocieron, porque ya sé quién era.
ya, deja eso. Y se le queda mirando al chamaco, se queda mirando así, como que, ¿por qué dijiste, verdad? Sí. 2 meses, 3 meses juntos y dije, ella está con su padre a las 3 de la mañana, ¿sí o no? 2 de la mañana. Y último me dijeron, ¿se dan cuenta? Y en ella medita de día. ¿En qué meditaba? ¿Saben qué? En la lectura de la Biblia, porque en ella dedicaba tiempo. En lo que usted dedique tiempo, en eso va a meditar. ¿Sí? Bueno, por eso Timoteo le dice, Pablo dice a Timoteo, hey, ocúpate de la lectura. Le digo, no, muchas veces nosotros nos ocupamos en cosas, hermanos, que no tienen sentido, que no tienen valor, que no nos edifica, hermanos, que no nos alienta, que no nos motiva. Invertimos tiempo en hecho, hermanos, y en la lectura de la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Que está la delicia. No tenemos tiempo. Mire, hermanos, ¿cuántos leemos la Biblia al año? Somos poquitos los que terminamos de leer la Biblia al año. ¿De qué me habla eso? De que no nos ocupamos de nada. Número 1, porque son delicias. ¿Por qué ocuparse de la lectura? Porque son delicias. Número 2, mire el versículo 24, Salmo 119. Porque tus testimonios son mis delicias. Número 1. Y número 2, mis consejeros. No nada más, hermanos, no nada más era la delicia para el salmista, sino también la palabra de Dios, el ocuparse de la palabra de Dios, para él eran sus consejeros. Si el salmista quería hallar consejo, ¿sabe dónde lo encontraba? En la palabra de Dios. Pero tenía que ocuparse de la palabra de Dios. Es como que si yo digo, hermanos, un versículo, sí, pero díganos dónde está. No queremos ocuparnos de dónde está. Buenos días, hermanos. Miren, dice, porque no nada más son mis delicias, sino también tus estatutos, tus testimonios, tu palabra, son mis consejos. Si usted quiere consejo, mire, hermanos, ¿sabe dónde está? Pero para que usted lo encuentre, ¿sabe qué? Hay que ocuparse de la lectura, hermanos. Hay que ocuparse de la lectura. Si usted no se ocupa de la lectura, usted no va a encontrar los consejos. Usted los va a querer, ¿sabe cómo los va a querer los consejos? Peladitos de la boca, hermanos. Va a querer los tacos con guacamole, con pico de gallo y unas cebollas asadas. ¿Ok? ¿Quiénes que nos den todo a la mano, hermanos? Oh, el salmista diciendo que eran sus consejos. No nada más el ocuparse de la lectura traía delicia al salmista, sino que también consejos. No resultaba en vano para el salmista ocuparse de la lectura, sino que sacaría provecho, sacaría beneficio. Ahí en el ocuparse de la lectura encontraría él el consejo, y el salmista así lo veía y así lo vivía. ¿Para qué encontrar consejo en la Biblia? Usted quiere consejo, hermanos, lo único que tiene que hacer es, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Ocuparse de la lectura. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo nada más me siento ahí en el sillón que tengo ahí en la oficina y ya? Y la otra ahí. No. Tardo horas a ver sentado en esa silla, que me levanto cansado de esa silla. ¿Y sabe qué? Pero a veces está mi esposa aquí o no está, ya la veo que no se ha ido, me regreso otra vez a la oficina. Ya me dije, no, mi esposa no me habla. ¿Me vas a comer? Ahí voy. Llego, como, y otra vez para abajo, vamos. En la tarde, me voy a visitar, vamos. ¿De dónde creen que aprendo consejería? De la palabra de Dios, del ocupar de la palabra de Dios. Pero nosotros estamos. Amén. Ocúpese, hay hermanitos que al ocuparse de la lectura no son delicias ni consejos. Hay quienes se encuentran, como dije, aburrimiento. Hay quienes dicen, ay, yo no sé qué me pasa, pero siempre que me pongo a leer la Biblia, yo, ¿sabe qué?
Y ¿sabe qué? Está ya por todos lados, está rayoneada, está marcada mi Biblia. Cada vez que leo la Biblia, ¿sabe que voy marcando textos nuevos que Dios me enseña? Y bueno, hermanos, ya está marcada mi Biblia. Miren, así que está marcada. Ustedes, la Biblia de ustedes, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Ocúpese de la lectura. Porque ahí usted va a encontrar delicias. Porque usted ahí va a encontrar consejos. Ahí hay consejos que nos van a equipar, hermanos. En la Biblia encontramos consejos: cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen cristiano. En la Biblia está el consejo. Pero ¿sabe, hermanos? Como no nos ocupamos de la lectura, estamos ajenos de ello. Sí, hermanos. Ocúpese de la lectura, hermanos. Cuando ponga a leer la Biblia, a leer la Biblia. Vamos a ser como aquel que venía a orar aquí. ¿Se acuerdan? ¿Sí que no? La hermana Rocío, ¿sí que no? Aquel que venía a orar, aquel le da permiso de orar, le dice: "Pasen a orar". Y se venía a orar y oía ruido y luego otra vez así, y oía ruido y esperaba el ojo otra vez así. Me decía: "Pastor, ¿me da permiso de orar?". Le digo: "Sí, pase". Venía a orar y oía ruido y pelaba los ojos. Y ya cuando me veía, otra vez se volvía a pedir mal. Y cuando usted se va a ocupar de la lectura, ¿sabe qué? De la lectura. ¿Qué quieres? Me voy. Haga un tiempo para leer la Biblia. No sea flojo. Hay hermanitos que lo que pasa de la lectura no son delicias. No encuentran consejos. Se les aburre, les da sueño. Tal vez porque su tiempo de ocupación, escúchenme muy bien, tal vez porque su tiempo de ocupación en la lectura no es tiempo de devoción, sino de obligación. No sé si me dije. No sé si me expresé bien. Porque, hermanos, hay quienes no encuentran delicias y no encuentran consejos en el ocuparse de la Biblia, porque el tiempo que ocupan de lectura no lo ocupan de devoción, sino lo ocupan por obligación. Devoción es cuando me entregan, cuando estoy en la lectura. Obligación es porque tengo que leerla, porque dicen que la leo, si yo no la leo. Hermanos, por eso no encontramos delicias, por eso no encontramos consejos, porque en vez de que sea de devoción, lo tomamos como obligación, porque me traen: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Cada quien lee la Biblia. Ahí está, ¿y cuántos leemos? Nos ocupamos de la lectura. Nada más nos ocupamos porque nos traen, ¿sabe qué? A puro chicote. Amén. Y a veces chicos y grandes también. Amén. Porque así como hay chamacos te ven a adultos, ¿sabe qué? Que si el pastor no nos trae el cuchillo, el hermano lee la Biblia, no se acuerda de lo que pase de la lectura. Amén. Qué bueno que le está predicando para todo el mundo, hermanos. Que sea devoción y que no sea obligación. Y cuando se ocupe por devoción, encontrará delicias y encontrará consejos en la palabra de Dios. Y hermanos, va a haber beneficio, va a haber provecho. Cuando lo haga usted por devoción, encontrará, ¿sabe qué? Delicias y encontrará consejos en la palabra de Dios. Usted se ocupa. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, que una vez les platiqué del hermano de Durango? El hermano mucho médico me daba espiando. Y el otro día me dijo: bueno, no sé si escuchó usted, pero me dijo: hubo un tiempo que usted me caía bien gordo. Así me dijo la noche. Así me dijo el hermano de Durango. Así me dijo el hermano, estaba el hermano testigo. Pastor, dice: usted en un tiempo me cayó bien gordo. Así me dijo. Pero que al que más gordos son los que más me quieren. Amén. Hasta me da tacos el peluche. Amén. Y sabe que, hermano, estaba bien entregado en aquel tiempo a la danza. Una cosa que tiene como cuernitos. Una cosa cuadrada. ¿Cómo se llama, Ricardo? Una cosita así que tiene botones que juegan de carros. No sabe. Los boxers. Así me estaba
yo verá cómo los carros iban a chocar con la pared, y él le hacía con esos cuerpos, le hacía así, y luego con el cuerpo le hacía, y volvía a meter el carro, y ahí estaba, mi hermano, parece que le había dado un ataque epiléptico. Sí, y cuando de repente le toco la ventana, toc, 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 toc. Haz de cuenta que me va el diablo por la ventana. Y así, hermanos, hay quienes se ocupan de esas cosas de los pueblos cristianos con tanta pocos hermanos con devoción, que usted va a hallar delicias, que usted va a hallar consejos. Número 3, y terminamos. Qué bendición que ya va a acabar el pastor. Ahí mismo viene Salmo 49, Salmo 119, 49 y 50 y terminamos. Dice así. Salmo 119, 49 y 50. Mira lo que dice. Dice, acuérdate de la palabra de tu siervo, la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sabe usted por qué ocuparse la lectura? ¿Sabe por qué? Porque ella, ¿qué dice el salmista? Es mi consuelo en mi aflicción. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo Pablo sabía lo que le estaba diciendo a Timoteo cuando le dice, ocúpate de la lectura, porque sabía que en ella hay delicia, porque en la lectura hay consejos, y porque en la lectura, hermano, hay consejo, hay consuelo cuando pasamos por aflicción. A ver, hermanos, yo por eso digo, yo voy a quedar calvo. Antes dije, cuando ya no ves estas caras aquí, ya no tengo pelos. Mire lo que dice el salmista, hermano. Que, hermano, yo no sé, si ustedes no saborean la palabra de Dios, si no la toman a pecho, si no la agarran, si no la valoran, pero el salmista en el versículo, hermanos, 50, ella, ¿cuál es ella? No es la botella, la palabra de Dios, porque aquí no encuentra el consuelo en la botella de las aflicciones. Ella es mi consuelo, dice, en mí. Hablando de él mismo, consigo mismo, ella es mi consuelo en mi aflicción, en mi problema, en mi angustia. ¿Saben a dónde recorría el salmista? ¿Saben ustedes dónde buscaba el consuelo? ¿Saben ustedes dónde buscaba la delicia? ¿Saben dónde encontraba los consejos el salmista? ¿Sabe dónde? En la palabra de Dios. Cuando pasaban angustias, cuando pasaban tragedias, persecución y problemas, el consuelo no lo encontraba con el suegro. El consuelo no lo encontraba con el pastor. El consuelo no lo encontraba, ¿sabe qué? Con la tía, con el tío, con el vecino. El consuelo que encontraba el salmista en su aflicción era cuando se ocupaba de la... ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, ¿cuánta falla tenemos nosotros? Hermanos, si tenemos angustia, si tenemos aflicción y queremos consuelo, ¿sabe qué? Lo va a encontrar. Pero para ello tenemos que ocuparnos de la palabra de Dios. ¿De qué sirve de que ahí está el consuelo y no me ocupo? El consuelo.
consuelo? Está en la palabra de Dios. No hay quienes sí buscan consuelo. Si no me consuelo de esta manera, es que si tú me mandas a dormir en la cama, puedes seguir desconsolado. Púdrete en la cama. Amén. El consuelo lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Hay quienes, ¿verdad? Nuestra aflicción queremos que nos hagan un depósito o que el viejito nos adelante lo que nos debe para que me consuele. Hay quienes quieren hallar consuelo en las cantinas, hermano, pero que el consuelo verdadero está en el ocuparse de la lectura y ocuparse en Dios. A través de ella Dios consolará. Dice la palabra del Señor, hermanos, que dice: he aquí, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Hermanos, la verdad es que uno sufre porque quiere. Yo les dije, hermano, que si Dios me da la bendición de morirme, yo quiero morirme contento. ¿Sí? Yo me quiero morir contento. A mí no me agüita ni la enfermedad, ni me espanta la muerte, ni nada. ¿Sí? Yo quiero morirme contento. ¿Y saben cómo voy a morir? Así, y riéndome de ustedes, porque van a estar, ¿saben cómo van a estar? Desconsolados. No porque voy a morir, sino porque no le dan limpiar. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate. ¿Verdad que sí? Y hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ocúpese de la lectura. ¿Qué si yo digo, hermano? Vamos a ver cuántos capítulos leyeron. Vamos a ver de aquí hasta el próximo domingo. A ver, hermano, ¿cuántos capítulos leyó toda esta semana? A ver, hermano Ángeles, ¿cuántos capítulos leyó? Y aquí voy a mirar qué tanto se ocuparon de la lectura. ¿Qué si yo llego a hacer eso? Algunos no van a venir a la iglesia el domingo porque me dan vergüenza que no se ocuparon. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar de sorpresa. Lo voy a agarrar de sorpresa. Vamos un dominguito por la mañana a ver cuántos capítulos leo de la semana. Oh, sí. Pastor, pero esto es algo personal. Yo te voy a decir que es un holgazán. Y me conocen